Cordial saludo, mi nombre es Erika Tatiana Castillo Largo y vengo a exponerles la sentencia C-638 de 2014. Magistrado ponente Mauricio González Cuervo. Fecha y lugar: Bogotá, Distrito Capital, 10 de septiembre del 2014. Esta sentencia posee dos salvamentos parciales de votos que están llevados a cabo por la magistrada María Victoria Calle Correa y el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva. Esto señala que se encuentran totalmente de acuerdo con la exequibilidad con respecto al primer cargo de la demanda, que se trata sobre la unidad material contenida en el artículo 158 de la Constitución Política. Sin embargo, consideran que la Sala debió inhibirse respecto al segundo cargo de la demanda contra el artículo 487 por presunta violación de la igualdad contenida en el artículo 13 de la Constitución, pues no cumplía con los requisitos mínimos de argumentación para que la Corte se pronunciara de manera precisa y profunda sobre este caso. Los hechos relevantes de esta sentencia es que el ciudadano Andrés Felipe Arroyave hace uso de la acción pública de inconstitucionalidad contenida en el artículo 40, numeral 6, artículo 241 y 242 de la Constitución Política, y formula una demanda de solicitud de declaratoria de inexequibilidad contra el parágrafo del artículo 487 de la Ley 1564 de 2012, pues él considera que se desconocen los artículos 13, 29, 42, 58, 158, 228 y 229 de la Constitución Política. Las normas relevantes para este caso es el parágrafo del artículo 487 del Código General del Proceso o de la Ley 1564 del 2012. Pues este parágrafo regula la partición en vida espontánea que se quiera efectuar por una persona para adjudicar todo o parte de sus bienes. Además, el demandante declara que los artículos constitucionales vulnerados mencionados anteriormente transgreden los derechos hereditarios a los hijos que no han nacido o no han sido adoptados, y también se presentan tratos desiguales para los hijos extramatrimoniales, ya que se les vulnera los derechos a la propiedad privada, la defensa, debido proceso, igualdad y publicidad. El obiter dicta cuenta con intervenciones como el Ministerio de Justicia y Derecho, la Unión Colegiada de Notarios de Colombia o el Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Bogotá y el concepto del Procurador General. Las intervenciones presentadas en esta sentencia se encuentran de acuerdo con la exequibilidad del artículo 487 del Código General del Proceso, pues cuentan con exequibilidad para el caso en concreto y lo regulan de manera adecuada. Además, consideran que este mecanismo fue creado con el fin de facilitar los procedimientos de sucesión y repartición en vida. El Procurador General de la Nación ha mencionado que respecto a la igualdad de los hijos que no han nacido o no han sido adoptados o no han sido declarados como tales, poseen diferencias que posibilitan su tratamiento diferencial. Con el fin de poder resolver este caso, la Corte crea dos problemas que dan respuesta a este caso en concreto y le dan una solución favorable a la sentencia. El primero de estos busca dar respuesta a la unidad material contenida en el artículo 158 de la Constitución Política por haberse introducido la figura de la partición en vida de naturaleza sustancial, la ley procedimental como el Código de Procedimiento General. El cargo número 2 que la Corte Constitucional busca responder es si la figura de la partición en vida vulnera los derechos de la igualdad contenidos en los artículos 13 y 42 de la Constitución Política, pues los hijos que no han consolidado su derecho paterno-filial se les podrá vulnerar su patrimonio futuro. Además, la carga número 1 contiene la unidad material, la cual se orienta a garantizar la coherencia, es decir, el sentido temático y orden en materia regulada por el legislativo y la transparencia en este proceso. Con este fin, la Corte menciona tres conexidades que debe cumplir una ley para ser tomada exequible en este caso. La primera es la conexidad causal, la cual hace referencia a la identidad que debe haber entre la ley y cada una de las disposiciones. La conexión temática sería la segunda y es el vínculo objetivo y razonable entre la ley y la materia demandada o el caso en concreto. Y por último tenemos la conexión sistemática,
que se entiende como la relación que debe tener entre todos y cada una de las disposiciones del cargo de la ley. Para dar respuesta al segundo cargo, se respeta la naturaleza de este trámite, ya que es un acto unilateral, a término gratuito, que tiene su fundamento en la autonomía de la voluntad de quien lo efectúa, sin que sea posible que otra persona ejerza su mando o requiera su realización. Para poder realizar una partición en vida, se deberán cumplir con los siguientes requisitos. Deberá cumplir con la capacidad de ser un acto autónomo, libre de quien lo practica. Segundo, deberá tener licencia judicial. Tercero, se deberá respetar las asignaciones forzosas, los derechos alimentarios, la porción conyugal, las legítimas y las cuartas gananciales. Si hay sociedades conyugales, estas deben liquidarse o contar con el consentimiento de los cónyuges o compañeros permanentes. También se deberá efectuar escritura pública y esta deberá ser inscrita en las oficinas de registro para que se verifique la tradición. Pues debemos recordar que este proceso no requiere sucesión, ya que la transferencia no se supedita a la muerte del causante. Además, este acto podrá ser revocado por la persona a quien lo realiza mientras los bienes pertenezcan y permanezcan bajo su dominio. La Corte también nos menciona que los hijos reconocidos y los no reconocidos no pueden gozar de un mismo trato, ya que los reconocidos existían en el momento de la partición, mientras los no reconocidos, los no nacidos o no adoptados en ese momento no existían. Y es así que los hijos cuya relación paterno-filial ya se haya aprobado podrán participar en la participación, pues ellos presentan un interés legítimo en este proceso. También la Corte nos muestra el cuadro que estamos viendo en este momento en pantalla, que nos muestra las diferencias de la sucesión por causa de muerte, las donaciones entre vivos y la partición del patrimonio en vida, que son los que se contienen en el artículo 487 del Código General del Proceso. Nos trae sus diferencias y sus similitudes. La ratio decidendi o razón de decisión. La Corte consideró que frente al primer cargo de la disposición acusada, este es exequible, porque guarda conexidad temática, sistemática y teológica con el Código General del Proceso. Respecto al segundo cargo, estimó que el artículo demandado no conoce el derecho de la igualdad a los hijos que no hayan consolidado su relación paterno-filial o a futuros terceros interesados que en el momento de la partición no contaban con vocación hereditaria. Es así que decide, con base a lo anterior, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, resuelve declarar exequible el párrafo 487 de la Ley 1564 del 2002 por los cargos por unidad material e igualdad en los términos analizados en esta sentencia. Con el fin de reconocer los derechos de los que no pudieron participar en esta acción, la Corte Constitucional nos menciona dos mecanismos opcionales en esta sentencia que podrán servir. El primero es la petición de herencia, la cual se encuentra regulada en el artículo 1321 del Código Civil, pues todo aquel que pruebe su derecho a la herencia podrá interponer esta acción para que su parte hereditaria sea adjudicada a él. Esta acción prescribe en un término de 10 años. También se nos describe la rescisión, la cual los herederos, el cónyuge o compañeros permanentes o los terceros que acrediten un interés legítimo podrán solicitar su rescisión durante un término de 2 años siguientes a la fecha que tuvieron o debieron tener conocimiento de la partición. Y esta se encuentra regulada en el parágrafo del artículo 487 del Código General del Proceso y tiene un término de 2 años. En cuestión con el derecho romano, el tema de la herencia ha adquirido algunos derechos. Por ejemplo, las mujeres pueden heredar y hacer uso de sus bienes y servirse de ellos. Ya solamente los sui juris no son los únicos que heredan, ya que todos los hijos tienen derecho a una porción igualitaria de la herencia, sean matrimoniales o extramatrimoniales. En cuanto a las similitudes, se mantienen los testamentos y las sucesiones intestadas, que son básicamente las mismas, pero en la actualidad se crea este nuevo mecanismo, que es la partición patrimonial en vida, la cual se crea
con el fin de facilitar el tema de la sucesión y no obstaculizar la justicia.